instituciones educativas privadas iniciaron esta mañana el año lectivo al inicio del mes de febrero. Se estima que hoy unos 2.500 estudiantes retornaron a las aulas. Según los directores de estos colegios, durante el año van a reforzar la enseñanza en las áreas de matemáticas y castellano. Entre las instituciones que inician las clases se encuentran el Nijón Gaco, San Sebastián de San Lorenzo y María Serrana y María Auxiliadora de Loma Putá. Los alumnos se enfrentarán a nuevos desafíos en el 2017. Porque este año ya es más complicado, sexto grado. Sí, más complicado. Después séptimo otra vez ya se complica. Aprender solamente a hacer cosas con plastilina, pintar. Sí. ¿Voy a saber escribir? Sí. ¿Qué sabes escribir tu nombre? Sí. ¿Y qué más? Nombre de papá, mamá. ¿Y sabes sumar ya todavía? Sí. ¿Multiplicar, dividir, restar, raíz cuadrada? Sí. ¿Está bien? Ah, bueno. Los directivos afirmaron que intentarán reforzar algunas áreas este año, que durante el 2016 representaron problemas para los más pequeños. Realmente lo que hay que trabajar mucho es el área de matemática y castellano, como ustedes más que nada saben, ¿verdad? ¿Es lo que se va a estar reforzando entonces? Por supuesto, vamos a trabajar un poco más de cerca con nuestros alumnos. Los padres afirmaron que pagar un colegio privado representa todo un esfuerzo, pero destacaron que todo es en pro de la educación de sus hijos. La esperanza de que los hijos salgan bien, ¿verdad? Apuesto con esta institución. Requiere todo un esfuerzo no solamente monetario, sino también de esfuerzo de trabajo. Y sí, por supuesto. Acá lleva todo, el esfuerzo de padre, madre, todo eso, ¿no? Para que los hijos salgan bien. El Ministerio de Educación fijó el inicio del año lectivo para el 24 de febrero, pero esta fecha aún está en duda debido a las exigencias del sector docente.